Muy bien, buenas tardes a todos, bienvenidos, espero que estén bien. Mi nombre es César Martínez, para los que no me conocen, gracias por aceptar la invitación. Vamos a hacer una pequeña presentación, vamos a hablar un rato sobre un elemento que es muy importante en la creación de resultados, en la creación de la vida, en la creación de relaciones, en la creación de todo lo que los seres humanos creamos, y es el poder de la palabra, el, em, ¿cómo llamarlo? Sí, el poder de la palabra, la gran importancia que tenemos con respecto al este poder extraordinario que tenemos los seres humanos, que se llama el lenguaje, y cómo, mm, diría de una manera bastante estratégica, eh, vamos renunciando a ese poder, ¿no? Vamos entregándole ese poder a las circunstancias externas y al mundo que nos rodea. De modo que espero que sea de valor para ustedes. Como siempre, el mayor valor de estos entrenamientos o por lo menos de todo lo que yo hago, pienso que está en la habilidad que ustedes tengan de participar, sí, sí, en el interés que le pongan a la participación. De modo que pues participen, pregunten, pongan todo en duda, no traguen entero, y ojalá pues al final se lleven de aquí algún mensaje que les permita avanzar en sus emprendimientos, avanzar en sus proyectos, avanzar en su plan de vida, hacia lo que ustedes están diseñando, hacia lo que ustedes están deseando, hacia lo que ustedes están soñando, y no simplemente avanzar por lo que llamamos lo que igual va a suceder, o el camino de la vida predecible. Entonces, empecemos hablando sobre el lenguaje y cómo el lenguaje es el origen de todas las cosas. Eh, nos vamos a referir a esta cita bíblica, no por su contenido religioso, el cual pues no es en realidad importante. Desde mi perspectiva, este es el libro de la fe que yo profeso. Pero cuando miras otros libros, digamos, de contenido espiritual y religioso, usualmente tienen el mismo contexto. Y el contexto habla de que cuando todo estaba desordenado y vacío, apareció eh, sobre la tierra Yahvé, ¿no? Y cuando Yahvé dijo haya luz, hubo luz, y entonces Yahvé dijo la luz día, y las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y el mañana el día, lo primero que Yahvé creó. Ahora, cuando miramos el origen de la palabra Yahvé, eh, de nuevo, dentro de este mismo escrito, aparece que Moisés fue el primero en preguntarle a Dios su nombre, ¿no? Y Dios respondió el muy enigmático: yo soy el verbo, yo soy el verbo. Originalmente la forma escrita era un tetragrama que se entiende como la mezcla de la Y, la H, la W y otra H. Es una figura, un tetragrama. Como para los judíos, espiritualmente era casi que pecado pronunciar el nombre de Dios. Cuando se encuentran con este tetragrama, quien leía los sustituía por la palabra Adonai, ¿no? Eh, pero esta práctica causó que con el tiempo los judíos olvidasen cómo se escribía el nombre de Dios y cómo se pronunciaba. Con el pasar de los años y de las traducciones de la Biblia, algunos estudiosos hicieron algo bastante curioso, y esto fue un invento de alguien, ¿no? Y como el lenguaje hebreo no existen las vocales y el tetragrama sería imposible de pronunciarse, eh, decidieron agregarle sacar las vocales A, O y A, y le introdujeron en el tetragrama, quedando como resultado Yahowa, Yahowa, que pronunciándolas se escuchó como Jehová, y de ahí viene la palabra Jehová. Ahora, toda esta historia, toda esta presentación inicial, es simplemente para proponer que quien creó, quien creó todo,
fue Dios manifestándose como el verbo. No sé si la evolución sea cierta o no. La ciencia dice que sí, los ortodoxos de la religión dirán que no, que Dios efectivamente creó el mundo en 7 días y luego descansó. Pero el punto es que desde la perspectiva de la mayoría de las religiones, la creación del universo empezó en el verbo, en la palabra. Y nosotros los humanos tenemos ese don. Nosotros los humanos tenemos el don de la palabra. Tenemos el don de poder hablar. Y por supuesto, si el origen de todo es la palabra, se entendería, ¿no? Se podría entender que tenemos el don de crear desde nuestra palabra. Ahora, desafortunadamente, eh, nos, lo que hacemos usualmente es que decimos una cosa y hacemos otra, ¿no? Somos expertos en decir que algo va a pasar y luego pasa otra cosa y entonces luego esa otra cosa que pasa la justificamos con palabras y entonces pensamos que la justificación es tan válida como, como el resultado que habíamos, la justificación que determina por qué no ocurrió es tan válida como el resultado que no se creó, que no ocurrió. De ahí que podamos proponer, y casi que yo diría aseverar, que los humanos vivimos en un paradigma en el cual ser tu palabra, es decir, crear desde tu palabra, es lo mismo o equivale a no ser tu palabra, no crear desde tu palabra, pero sí tener una buena excusa. Entonces, fíjate esto, ser tu palabra es igual a no ser tu palabra, siempre y cuando del lado de la ecuación de no ser tu palabra exista una justificación que que yo considere válida y que el mundo considere válida. Ahora, muchas veces perdemos más tiempo y energía en convencer al mundo de que nuestra justificación es válida del que tendríamos que invertir en ser nuestra palabra, ¿no? Perdemos más tiempo en justificar por qué no ocurrió lo que dijimos ¿no? Hablarle a todo el mundo y explicarle y dar explicaciones y justificar el no cumplimiento de nuestra palabra nos requiere energía y nos requiere tiempo que quizás si hubiéramos invertido en ser nuestra palabra, pues hubiera sido tiempo mejor y energía mejor invertida. Ahora, también hay que decir que dentro de la zona de confort y dentro de la tendencia, per- dentro de la tendencia del ser humano a habitar o vivir en la zona cómoda, pues ciertamente es más cómodo crear una excusa que crear el resultado, ¿no? Es más cómodo, más, voy a decir entre comillas, fácil, llegar con 1000 excusas de por qué mi tienda no está creciendo que poner mi tienda a crecer. Es más fácil llegar con 1000 excusas de por qué llegué tarde a un lugar que lo que hubiera requerido llegar a tiempo. Es más fácil tener todas las excusas de por qué mi relación no funciona como yo quiero que hacer que mi relación funcione como yo quiero. Entonces, pues, por supuesto, en un cerebro y en una cultura que está de alguna manera programada para buscar el camino fácil, ciertamente, pues es más fácil el tener una buena excusa que ser tu palabra. Agregaría aquí algo que para mí es muy importante siempre mencionar, y es que culturalmente se ha utilizado mucho el ser tu palabra o no ser tu palabra desde una perspectiva eh, moral, ¿no? Y entonces, básicamente, ser tu palabra es bueno y no ser tu palabra es malo, ¿no? Cumplir lo que dices es bueno y no cumplir lo que dices es malo. Es pecado, incluso está dentro del listado de los 10 mandamientos que dicen no mentir, ¿no? Entonces, creo que si le agregamos
si le agregamos a esto que les he comentado de que la zona cómoda del ser humano es buscar el camino más fácil, y luego le agregamos el, eh, el juicio, ¿no? El juicio moral que se ha establecido ante el no ser tu palabra, pues y podría ser la explicación, uno, de que básicamente los humanos no prometemos nada, no declaramos lo que queremos que ocurra por miedo a fracasar y que entonces nos culpen y nos señalen y nos digan que somos pecadores o algo por el estilo. Y dos, porque es más fácil no tener el resultado, pero justificarlo. Y además, insisto, como culturalmente se ha creado voy a decir, una verdad cultural de tener el resultado es igual a no tenerlo más una buena excusa. En muchos ámbitos de la vida, si tienes una buena excusa, te perdonan o te pasan el no haber sido tu palabra. Pues entonces, por supuesto, es la tormenta perfecta para que los humanos no tengamos una relación, voy a decir, saludable o sana con nuestra palabra. Ahora, eso es la manera como hemos sido entrenados, esa es la manera como socialmente se funciona, pero no necesariamente es la manera como tenemos que seguir habitando y seguir participando nosotros. Podemos empezar a crear una nueva relación con nuestra palabra, eh, no, no porque sea lo correcto, sino porque pensamos que la palabra, este don que tenemos los humanos, es uno de los elementos de creación, sino el elemento de creación fundamental en todo lo que nosotros conocemos actualmente. Ahora, eh, hemos oído y hemos oído, seguramente si has leído libros de crecimiento de desarrollo, perdón, del potencial humano, de crecimiento personal, debes haber oído en algún momento que el lenguaje crea el mundo, ¿no? Y si has participado en mis entrenamientos, pues yo hablo mucho de esto, el lenguaje crea el mundo, ¿no? Y aquí proponemos o queremos recordarte algo que en mis entrenamientos lo vemos con detalle, y es que las cosas no existen para los humanos hasta que no existen en el lenguaje. Así existan físicamente. Es decir, que la manera como funciona el cerebro humano, la manera como está diseñado el cerebro humano, eh, nos, nos hace seres primordialmente lingüísticos. ¿Qué quiere decir eso? Que la realidad en que nosotros habitamos está identificada en el lenguaje. La manera como podemos saber que algo existe es porque existe en el lenguaje. Si no existiera en el lenguaje, si no tenemos una palabra para describirlo, en realidad incluso no lo podemos ni siquiera ver, no lo podemos identificar. Los historiadores hablan de cuando Cristóbal Colón y los españoles llegaron a América, por ejemplo. Ellos venían, algunos de ellos venían montando en caballos. Los indígenas, los habitantes de América, cuando llegó Colón, no conocían los caballos. Entonces no le tenían una palabra al caballo. De modo que para ellos, ese, esa fusión entre un humano y un animal era un dios, era un semidios, eventualmente se convirtió en un monstruo porque pues obviamente era un elemento, un artefacto de guerra y de destrucción muy poderoso. Entonces, hasta que no lograron o hasta que no construyeron en su lenguaje una palabra que distinguiera el jinete del caballo, para ellos eso era pues un monstruo, era una unidad, ¿no? Era lo que identificaban. Y de la misma manera, todo lo que existe hoy en el mundo existe porque alguien lo creó y luego le puso un nombre y luego convenció a todo el mundo de que ese nombre pues era el nombre de eso que creó. Por eso hablamos de que el lenguaje crea el mundo. Nosotros no somos muy conscientes de eso, porque cuando nosotros llegamos a este mundo ya todo tenía nombre, ¿no? Ya,
Ha sido muy pocas cosas a las cuales nosotros hemos podido nombrar nosotros. Quizás se nos olvida que nuestros mismos nombres no fueron asignados por nosotros, ¿no? Sino que nuestros padres nos asignaron un nombre y luego comunicaron a la sociedad que ese niño o esa niña tenía ese nombre y somos identificados de alguna manera por la sociedad por ese nombre. Eh, yo puedo ir a la notaría, ciertamente, y cambiarme el nombre, pero el mundo me va a seguir conociendo por mi nombre hasta que no vaya al mundo y construya un nuevo acuerdo, ¿no? Y de alguna manera mm, venda la idea, ¿no? Enrole a todo el mundo, inserte en su sistema de interpretación que este ser humano que antes se identificaba como César, ahora se identifica como Juan. Cuando logre que la mayoría de los seres humanos a mi alrededor inserten en su sistema de interpretación que este señor ya no se llama César, sino se llama Juan, entonces me voy a llamar Juan. Mientras tanto, pues voy a seguir llamando César, así me llame legalmente Juan en los documentos. Hablamos en los entrenamientos de la silla, ¿no? El creador de la silla algún día en una cueva, sentado, un cavernícola, sentado en el suelo, clavándose las piedras y con la nalga fría y húmeda, construye este elemento con madera y con cueros y eleva su nalga del suelo y le funciona. Cuando se va a cazar o se va a conseguir algo de comer porque tiene hambre, los compañeros de cueva que llegan a la cueva no ven nada. Al lado del fuego ven una, ¿no? madera y por lo tanto la echan al fuego. Y entonces este personaje entiende que mientras no tenga un nombre, mientras no esté identificado en el lenguaje, así exista, no existe. De nuevo, esto tiene como propósito eh, mostrarnos que, que el lenguaje tiene un gran poder, porque en realidad, para ir y crear cualquier versión de la realidad, lo único que requiero es primero declararla, y luego ir y poner a muchas personas de acuerdo para que se alineen con esa realidad, ¿no? Nosotros lo llamamos enrolamiento porque es declarar lo que yo digo que va a ocurrir o lo que yo estoy declarando que quiero que ocurra, y luego insertar en el sistema de interpretación de las personas con que yo me relaciono esa nueva versión de la realidad a tal punto que se alineen con ella y tomen acciones y, 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 y me apoyen a crear esa versión de la realidad que estoy declarando, ¿no? Tenemos en estos días un ejemplo extraordinario de lo que yo llamo declarar desde el lenguaje. El señor Donald Trump, pues acaba de ser nombrado por mayoría bastante abrumadora presidente de los Estados Unidos. Y digo, yo no digo que sea, no creo que sea una buena persona, ¿no? Claramente tiene un tema con las mujeres, claramente tiene un tema con personas de otras razas, claramente tiene un tema de ver cómo sacas ventaja para él. Y sin embargo, a pesar de todas estas características que dirían, pues este señor no tiene oportunidad, presentó un mensaje que en el lenguaje, ¿no? La manera como hablaba, lo que decía, cayó en el sistema de interpretación de mujeres, ¿no? De inmigrantes y de trabajadores, que les hizo sentido mm, votar por él y por lo tanto pues fue elegido presidente. Entonces, este poder desde el lenguaje crear lo que decimos, pues creo que es extraordinariamente o infinitamente poderoso, pero de nuevo culturalmente, eh, probablemente regionalmente, familiarmente y diría individualmente, pues voy a decir, hemos comprado la historia
de que ya todo está creado, de que ya todo está hecho, de que las cosas son como las cosas son, como nos han enseñado que las cosas son, eh, y por lo tanto cuando queremos crear algo por fuera de estas circunstancias de cómo las cosas son, pues usualmente es a través del lenguaje que nos frenamos y es a través del lenguaje que nos detenemos y es a través del lenguaje que a veces tomamos caminos que sabotean nuestro avanzar hacia eso que estamos manifestando en el lenguaje. Entonces, la palabra se manifiesta en el lenguaje y por lo tanto nuestro poder de creación como seres humanos radica en la habilidad de hacer distinciones. Como les decía, cuando yo logro individualizar algo del conjunto de las experiencias, algo que existe entre la totalidad de las percepciones, estoy creando una distinción entre todos los mensajes que había disponibles para el pueblo norteamericano a favor y en contra, y el lenguaje que utilizó este señor, pues creó esa distinción y les permitió identificar a todos los que votaron por algo que era de valor para ellos, ¿no? Entonces, nosotros como seres humanos tenemos esa habilidad de crear esa distinción cuando adquirimos conciencia que esa distinción se construye en esa interacción entre lo que las personas estamos escuchando, observando e interpretando, ¿no? Porque las distinciones del ser humano nacen o ocurren en el diálogo interno de cada ser humano. Es decir, yo ahora mismo te estoy hablando a ti, pero no necesariamente estás escuchando lo que yo estoy diciendo. Yo tengo claro que cada uno de ustedes está interpretando lo que yo estoy diciendo de una manera distinta y el trabajo que una persona como yo hace es ponerlo en palabras de tal forma que logre atravesar muchos de los sistemas automáticos de interpretación que tienen ustedes, de tal suerte que el mensaje que yo quiero que aterrice, pues aterrice, ¿no? Entonces, como van a ver hacia el final cuando hable de los tiritos, de pronto van a entender el mensaje fundamental de esto y es, eh, los humanos hemos renunciado al gran poder que tenemos en el lenguaje, sin darnos cuenta del precio que estamos pagando a veces por, por esa, por, es- por esa renuncia, ¿no? Por renunciar a ello. De alguna manera nos han vendido la idea de que nuestro valor como ser humano no depende de nosotros, sino depende de nuestros resultados. Nos han vendido la idea que hay una serie de circunstancias de allá afuera que nosotros no podemos controlar, como el dinero, como el tiempo, como la voluntad de las demás personas. Y entonces, de alguna manera, mm, supeditamos nuestras posibilidades y supeditamos nuestra vida a lo que las demás personas ven posible, a lo que las demás personas desean y anhelan, y por lo tanto se limita mi existencia y se limita mi posibilidad de crear resultados a lo que está disponible allá afuera en el mundo, es decir, a lo que mi mente y la mente de la comunidad permite como posible. Y realmente el primer elemento que me va a permitir cambiar esa realidad, tanto individual o personal como de la comunidad, es la habilidad de entrenarme en declarar algo y luego ser mi palabra, es decir, declararlo y luego construir un acuerdo insertando en el sistema de distinciones de cada persona allá afuera un mensaje tal que los lleve a tomar acción hacia el acuerdo que yo estoy proponiendo. Y fíjate, cuando hablo de esto, pues aquí cabe todo, aquí cabe crear una relación de pareja, aquí cabe crear una relación con mis hijos, aquí cabe crear una relación con mis padres, aquí cabe conseguir un trabajo, aquí cabe conseguir crecer mi negocio, convencer a las personas que compren mi producto, convencer a las personas que me contraten a mí. eh,
todo lo que sea ir y crear un resultado allá afuera en el mundo, pues está disponible para mí en la medida en que yo comprenda que los humanos somos seres interpretativos, no lo podemos abandonar, pero cuando yo adquiero conciencia de que la otra persona lo que está haciendo es interpretando, no escuchándome, sino interpretando. Entonces yo puedo entrenar la habilidad de hackear ese sistema de interpretación. Es lo que nosotros en el entrenamiento llamamos enrolamiento. Sembrar en el sistema de interpretación de otra persona una posibilidad de acción que no suena, mm, no le suena razonable en principio, que no le suena posible incluso en principio. Cuando yo logro hackear su sistema de interpretación, esa invitación que yo le estoy haciendo, o a que haga un taller, o a que me compre mi producto, o a que me acepte como pareja, o a que creemos un acuerdo como pareja, o a que mi hijo funcione como yo quiero que funcione, o a que mi padre funcione como yo quiero que funcione, o que mis empleados funcionen como yo quiero. Cuando yo logro crear esa habilidad de hackear, de intervenir el sistema de interpretación de otro ser humano, entonces estoy sacándole el máximo provecho a este poder que tenemos los seres humanos de crear desde el lenguaje. Bien, preguntas o dudas hasta ahí para pasar entonces al tema de basta de tiritos. Voy a interpretar el silencio como que no hay pregunta. O estoy muy claro o no están entendiendo a mi papá. Hasta todo el momento todo está muy claro. Vale. Edu. Bien, basta de tiritos. Los humanos tenemos una serie hemos construido una serie de historias sobre rompimientos de nuestra palabra que son aceptables y rompimientos de nuestra palabra que no son aceptables. Entonces yo diría que, perdón, si lo pudiéramos graficar, eh, perdón, metí un errorcito aquí de diseño. Metí un errorcito de diseño. Espera a ver. Si lo pudiéramos graficar, yo diría que los humanos tenemos una serie de promesas, ¿no? Sí, de promesas que vemos como se vale romper mi palabra, ¿no? Se vale romper mi palabra. Y por supuesto tenemos otras que calificaría como que no se vale romper mi palabra. Entonces, entonces, nosotros lo hemos graficado en este formato de la siguiente manera. Eh, tengo, tengo estos círculos grandes, representan esas promesas representan esas promesas que sabemos que no podemos romper porque si rompemos, si yo rompo esta promesa, ¿no? Y rompo esta promesa, pues básicamente esas dos promesas van a volarme las dos manos o me voy a quedar sin un pie y sin una mano o o romper esa promesa me va a volar la cabeza. Entonces lo que hacemos es que hemos calificado unas promesas como grandes promesas que no puedo romper. Por ejemplo, eh, para proteger mi imagen, para proteger mi autoestima, prometo no serle infiel a mi esposa. Esa sería una grandísima promesa a romper. No la rompo porque claramente si la llego a romper va a tener una implicación muy grande en mi existencia. Tenemos unas promesas que no son tan grandes, ¿no?
que son, pero son igualmente, pues dañinas, ¿no? Igualmente crean daños en nosotros o le crean daños a otras personas. Entonces yo le prometo a alguien que le va a pagar una deuda. Eh, Se la cumplo porque sé que si no le pago, le puedo causar un daño en el bolsillo. Se la cumplo porque sé que si no le cumplo, pues va a tener problemas para moverse a nivel de su economía. Promesas que no son tan grandes. Y tenemos una cantidad de pequeñas promesas, ¿no? Como te voy a llamar, eh, eh, espera tomarme un café, que hemos minimizado y que no tenemos ningún problema en romper. Entonces, diría que todos los días estamos rompiendo pequeñas promesas, ¿no? Pequeñas promesas que pensamos que por sí mismas no tienen valor, no son importantes, pero lo que no nos estamos dando cuenta es que cada vez que yo prometo que voy a llamar a mi coach y no lo llamo, voy a salir a trotar y no troto, voy a comer saludable y no como saludable, voy a llamar a mi cliente y no lo llamo, voy a hacer este webpage y no lo hago. Y lo que no nos damos cuenta es que la sumatoria, ¿no? La sumatoria de todas estas pequeñas promesas que estamos rompiendo, pues tiende a ser más grande que si rompiéramos una promesa importante. De alguna forma, no estamos siendo conscientes que la sumatoria de todas esas pequeñas promesas eh, no solamente causan daño a nuestra imagen, a nuestra autoestima y a nuestra habilidad de creación, sino que también estamos impactando a otras personas eh, que se ven directamente afectadas con el rompimiento de nuestras promesas. De manera que la invitación es, de alguna forma, desde la conciencia, desde el entender que los humanos tenemos este extraordinario poder de crear en nuestro lenguaje, en nuestra palabra, en este extraordinario poder de ser los que determinan la realidad, este extraordinario poder de ser quienes dirigen el destino de nuestras propias vidas y a veces incluso el destino de otras personas con quienes nos estamos relacionando, que abandonemos este hábito, ¿no? Que hemos construido y que diría, insisto, en algunos momentos es hasta socialmente aceptable, ¿no? Que el romper estas promesas no es importante, que lo importante es no romper estas grandes promesas. La sumatoria de todos esos tiritos igual te tumba la mano, la sumatoria de todos esos tiritos igual te rompe el corazón, la sumatoria de todos esos tiritos igual afecta a tu economía, afecta al crecimiento de tu empresa, la sumatoria de todos esos tiritos igual afecta tu relación de pareja o tu relación con tus hijos o con tus padres, de manera que la invitación es que le pongas mucha atención a todos los tiritos que estás metiendo, que estás tirando todos los días con esas pequeñas promesas que haces y que luego no cumples, porque la sumatoria de todas ellas, pues seguramente, ciertamente, están impactando de una manera directa y dramática, uno, tu autoestima, la posibilidad que tú tienes de verte como creador. Dos, la posibilidad que tienes de crear una relación con alguien que te apoya a crear esa realidad que estás manifestando. Y tres, y más importante aún, los resultados que estás obteniendo en tu vida en todas las áreas. De modo que esa es la invitación de Basta de Tiritos. Dale, Edu. Hola, ¿cómo andan? Acá Edu de Argentina. Em, Estaba súper interesante el ejemplo y cuando lo planteábamos, mm, dábamos el ejemplo del camino inverso, ¿no? Ejemplo, si vos rompiste una de las promesas grandes, ¿sí? Vamos a volver al ejemplo que dijiste vos, serle infiel a mi esposa y eso desencadena en una separación, reconstruir la confianza después de eso es complejo. Ahora, si vos venís rompiendo acuerdos con vos mismo, los acuerdos chiquititos, volver a construir confianza a partir de ahí es más sencillo. ¿Por qué? Porque es tan simple como declararte una meta chiquitita y cumplirla.
una meta chiquitita y cumplirla. A partir de ahí es de donde empezamos a construir la confianza. Muchas veces tenemos asociado de que nos va a dar confianza lograr ese resultado deseado que estamos esperando, que quizás es un poco grande dadas las circunstancias de hoy o dado quién soy hoy. En cambio, la propuesta desde esta mirada, por lo pronto, es empezar a reconstruir la confianza en el ámbito que vos desees, ¿sí? En base a los resultados que vos quieras, cumpliendo tu palabra en los pequeños acuerdos con vos y con los demás. Y a partir de ahí, seguramente eso va a dinamizar las acciones para que vos puedas alcanzar esos resultados o por lo menos acercarte. Excelente. Sí, diría que para terminar, cuando hablamos de basta de tiritos, el, el, el mejor, la mejor bebida energética que vas a conseguir jamás en el mercado es el hábito de prometer y cumplir. El mejor antidepresivo, el mejor motivador, el mejor creador de energía, el día que amaneces con el ánimo en el suelo, el día que amaneces y tu candidato a presidente fue derrotado, el día que amaneces y tu tienda no se movió porque cerraron las campañas, lo mejor que puedes hacer es hacer una promesa pequeña y cumplirla. Eso vas a ver cómo inmediatamente tiene un efecto inmediato en tu energía, en tu fe, en tu autoestima, en tu habilidad de ir y crear, ¿no? Y no tienen que ser esas grandes promesas, una pequeña promesa. Promete que vas a tender tu cama, promete que vas a desayunar, desayunar saludablemente, promete que vas a llamar a tu coach, promete que haz una pequeña promesa y seguro que esa pequeña promesa va a darte la energía necesaria para seguir con la otra y para seguir con la otra y para seguir con la otra y para seguir con la otra. Es en el rompimiento de todas esas pequeñas promesas también en donde dejamos en el camino mucha de nuestra energía, mucha de nuestra posibilidad de creación y mucha de la confianza y autoconfianza y la confianza de los demás, que insisto, al final sumamente importante porque crear la realidad va a requerir siempre, uno, que yo la declare y dos, que yo construya un acuerdo con el mundo para alinearlos y enrolarlos a la realidad que yo estoy declarando. De modo que ojalá pongas este hashtag ahora mismo en tu escritorio, basta de tiritos, y que a partir de esta misma noche empieces a poner atención a la gran fuente de poder que hay la gran fuente de poder que hay en tu lenguaje y la gran fuente de poder que hay en tu hacer una promesa y cumplirla. Bien, eso es lo que yo tenía para ustedes esta noche. No sé si hay alguna duda o pregunta antes de dejarlos ir a descansar. Vea, Edu, hemos sido absolutamente claros. Así parece. Muy bien, muy bien. Ok, pues nada, quería simplemente dejarlos a los que no son parte de nuestra comunidad de Wake Ups, invitarlos a que esta es una habilidad que hay que entrenar, esta es una habilidad que hay que rodearse de gente que no se coma mis cuentos y mis excusas y mis historias. Es una habilidad que se entrena creando contextos humanos de personas que estén comprometidas a apoyarme a hacer mi palabra. Y nosotros en Wake Up hemos creado y estamos creando una comunidad que está comprometida a apoyarte a cambiar tu mentalidad, a moverte de ser una persona que dice pero luego no cumple, que no dice nada por miedo a incumplir y entonces queda al vaivén del destino y al vaivén de las vicisitudes de la vida y que se convierta en un determinador de su propia vida, en un determinador de sus propios resultados desde su palabra, que se convierta en una persona que cumple su palabra. Y por supuesto, todo esto tiene que ver con la manera como mi mente, mi mentalidad opera, la manera como mi mente me permite ver o no ver opciones y caminos, como me permite
o no ver posibilidades de relación, posibilidades de negocio, posibilidades de ser, de maneras de ser de mí mismo o de mí mismo ante el mundo y salirme de alguna manera de esa historia que he construido en mi lenguaje de quién soy yo, cómo son los demás y cómo es la vida, pues requiere de apoyo, requiere de un observador externo, requiere de un equipo que te apoye y requiere de alguien que esté comprometido contigo a que abandones esa zona cómoda o mejor aún, de que le agregues a la zona cómoda unos espacios de participación en donde puedas crear esos resultados que hoy mismo, por alguna razón u otra, por circunstancias externas, por herencias culturales o herencias históricas, has colocado en la cajita de lo imposible. De modo que si te interesa seguir explorando tu mente y seguir explorando qué es lo que está en tu mentalidad que no te permite llegar a ciertos resultados, pues el próximo 20 al 24 de noviembre en Medellín vamos a estar haciendo un entrenamiento muy profundo sobre el tema. La persona que te haya invitado a esta charla seguramente te podrá dar más información y si no, pues a través de las redes, tanto Heather como yo, como Edu, pues estamos a tu servicio. De modo que con esto te quería dejar esta noche. Si hay alguna pregunta, pues quedamos atentos a resolverla. Y si no, pues entonces los dejamos ir ir a descansar o a seguir trabajando, no lo sé. Muy bien. 4 y 30 años a... Muchas ¿Perdón? gracias, César. Ok. Gracias. No, con Muchas gusto. gracias. Dios los Gracias. bendiga. Gracias, Buenas noches. César.